buenos días, encantado de saludar a todos nuestros auditores, nuestras auditoras, a todos quienes hoy día nos están escuchando, no solamente de Chile, porque sabemos que también nos están escuchando desde países hermanos, especialmente colegas. ¿Cómo estás, Carmen Gloria Pérez? Encantado de saludarte. Yo muy contenta, muy feliz. Hoy día estoy de cumpleaños de mamá. ¿Sabías tú? Cumpleaños de mamá. Yo sí lo sabía, pero cuéntale a los auditores. ¿Qué Sí, hoy día está pasa? de cumpleaños mi hija. Así que ¿Cómo cumplo 7 años yo siendo mamá de mi hija. por la segunda? Sí, Porque ya mamá, ya llevo 10. 10 años, Sí, ¿verdad? Okay. sí. O sea, 17 en total. 10 ¿No? solamente. No me Okay. sumen más edad, por favor, Aníbal Omar. Viste que que esta cosa de las canas ya se me notan ahí, se me ve el pelo más rubio y blanco. Sí, se me están notando las canas, mira qué terrible. Sí. Las juntas dicen por ahí. Dice la junta. Sí, como que la nieve se está sonando el teléfono al Rafa. Sí, ya lo desconecté. Bueno, Carmen Gloria, ¿tú tienes algo que comentarle a los auditores antes que empecemos rápidamente con nuestro programa? Dos cosas importantes. ¿Sí? A todos los que quieran escuchar, nos pueden escuchar a través de www.radiohoy.cl. También tenemos nuestras redes sociales, Aníbal Omar. Nuestras redes sociales, lo escucho bien, te estoy escuchando. Sí, claro, nuestras redes sociales, hablemos, ¿cómo en Instagram, hablemos de copropiedad, ¿sí? Tenemos también Facebook, hablemos de copropiedad, sí, evidentemente tenemos Twitter, que es copropiedad. Muy bien, y tenemos nuestro WhatsApp, que es el más 569-748-5959. Los que nos están escuchando tienen alguna consulta, lo pueden escribir repito, al número WhatsApp, más 569-748-59591. De hecho, ya tenemos una pregunta que anda por ahí de una persona a través de las redes sociales. Y también tenemos un correo electrónico para aquellos que nos quieran hacer alguna consulta, que es contacto@hablemosdecopropiedad.cl. Ya, y ahora, a lo mejor, en un tono, digamos, con menos revoluciones, anuncia a nuestros amigos, por favor. Estoy muy contenta. Sí, tenemos dos grandes invitados. Sí. Tú nos vas a presentar. Sí, claro, yo lo presento en un rato más. Yo presento primero. Ya, ok. Ya. Tenemos a SBO Servicio de Gastos Comunes y Sueldos para Edificios y Condominios, una gran solución contable al trabajo contable de los administradores y comité de administración, traspasa el trabajo de la emisión de los cheques de gastos comunes, cheques, liquidaciones de sueldo, contratos y finiquito a SBO, que ejecuta esto y mucho más. Además, SBO usa Castor, que es el software de la administración. Consulte sin compromiso al fono WhatsApp más 569-998-240438. Y también tenemos a Valle Azul, empresa líder en limpieza y mantención de piscina. Deja en manos de profesionales la mantención de tu piscina en condominios particulares. Para mayor información puedes escribir al fono WhatsApp a 569-61-206001 o al fono de la oficina que es el 225-848-152. Valle Azul, de manos, el cuidado de tu piscina. Bien, tenemos, como decía Carmen Gloria, dos tremendos invitados. Uno de ellos es Rafael Escobar, gerente comercial de Castor, que va a estar inmediatamente y ya se ve en pantalla. Y en un rato más va a estar Chen Hui Lin, ella es psicóloga, psicoterapeuta. ¿Sí? Eso, ¿verdad? Y ahí vamos a conversar con ella sobre cómo afecta a los residentes en general que viven en comunidad, digamos, esto de estar encerrados en cuarentena. Es súper bueno porque ella también habla y se dedica al tema del tratamiento psicológico del trauma. Así es, justamente. ¿Y van a quedar traumados con este tema de la cuarentena, de tanto encierro, tanto problema de convivencia que estamos teniendo? Eso lo vamos a ver en un rato más. Sí, quédense atentos a nuestro programa. Y ahora sí pasamos a conversar con Rafael Escobar, como dije, gerente comercial de Castor, que es un software de administración, uno de los más antiguos, ¿verdad? Y por supuesto el más prestigioso de todos. ¿Cómo estás, Rafael? Hola, ¿cómo estás, Aníbal, Carmen Gloria? Un gusto estar nuevamente acá con ustedes. Tenemos algunas consultas que hacerte referente a la situación que hoy está viviendo nuestro país. Y nuestra consulta es si ustedes como software de administración han visto cómo ha ido el comportamiento en cuanto al pago de gastos comunes entre los meses de octubre, que empezamos con esta actividad, digamos, relacionada con lo social,
y después con lo que está afectando por el coronavirus? Sí, efectivamente hemos estado analizando y mirando un poco las estadísticas, cómo se ha ido moviendo el tema de morosidad, que es uno de los aspectos que más yo creo que preocupa a los administradores, porque finalmente las comunidades, al tener un gasto efectivo y un gasto que va cubriendo justamente las necesidades o los gastos que tú fuiste generando mes a mes, la morosidad se hace, por cierto, algo que puede llegar a ser algo insostenible, incluso llegar a la insolvencia de la comunidad si es que esta se lee. Por lo tanto, hemos estado monitoreando, no tan solo desde octubre, sino que fuimos un poco hacia atrás en la historia para conocer cuál era la morosidad histórica de las comunidades de edificios. Y lo primero que te puedo señalar es que haciendo un estudio desde el año 2016, podemos decir que la morosidad se ha mantenido o se mantuvo bastante pareja entre un 2 y un 4%. Eso quiere decir, digamos, que entre un 2 y un 4% del total de lo cobrado, los gastos comunes, iba quedando en esta mora o en esta deuda, digamos, de gastos comunes no pagados, algunos que probablemente ya son incobrables, y algunos, evidentemente, digamos, que se han cobrando posterior a la fecha de vencimiento. Lo que podemos visualizar es que hasta septiembre, incluso octubre mismo del año 2019, se mantuvo dentro de esa brecha. De ese margen de 2 al 4%. De 2 al 4%. Rafael, para que la gente entienda, este margen del 2 al 4% considera la morosidad total. No estamos hablando de una morosidad sobre 3 gastos comunes vencidos. No, estamos hablando de morosidad. Lo que nosotros hicimos fue pararnos hoy día y mirar hacia atrás cuál era la morosidad que tú tenías hacia atrás, digamos. Y tú tienes dos, digamos. Tienes por una parte la mora y por otra parte tienes la deuda. La mora se entiende como aquella deuda o como aquel monto de dinero que tú le debes al edificio, pero que está antes del vencimiento que tú estableciste para que se generara el pago, o el último día de pago. Y la deuda es a partir del día de pago propiamente tal. Los datos que te estoy dando son de deuda, por lo tanto, son todos aquellos dineros que los copropietarios o los responsables de la deuda les deben a la comunidad a partir de la fecha de vencimiento. Correcto. ¿Se entiende bien? Sí, se entiende bien. Dale. Se entiende bien. Entonces, ¿qué es lo que visualizamos nosotros? Lo que nosotros visualizamos es que efectivamente hay se ve, digamos, que hay una línea bastante pareja y llevamos bastantes años viendo, digamos, que esta curva efectivamente se mantenía dentro de este rango, 2 y 4%. Con algunos picos que probablemente puedan haber sido alguna eventualidad en algunos años. Veo el 2018, principio del 2018, final del 2017, principio del 2018, que hay algunos picos, pero probablemente son algún evento muy puntual que se haya visto. Que no afecta a la política general. Exacto. En octubre se ve bastante normal, pero ya a partir de noviembre tenemos un primer salto que saltamos aproximadamente a un 4,8%, digamos, salimos del umbral máximo que habíamos visto durante los últimos 4 años anteriores. ¿Eso fue, perdón, en octubre? No, noviembre. En noviembre. ¿Por qué no se ve octubre? Principalmente porque octubre todavía el estallido social aparece el 18, yo creo que ahí ya se habían cobrado bastante los gastos comunes, y a partir de, y lo más probable que después también haya habido cierta normalidad, por lo menos a lo que respecta, digamos, al pago de los gastos comunes, probablemente porque el ingreso de las personas todavía no se había visto afectado, claro, producto de la situación que vimos, digamos, a partir de octubre. Sí, a partir de noviembre ya se empieza a visualizar un aumento de la morosidad, y la que se va incrementando en enero y febrero, que probablemente se mantuvo alta, y yo espero, digamos, porque también si tú ves hay ciertas alzas en las vacaciones, el periodo estival, propio de pero ya a partir de
Claro, pero ya a partir de marzo lo que nosotros estamos visualizando es que los gastos comunes están llegando al umbral de un 8%, digamos, cuanto a morosidad. Vale, si se ha duplicado al máximo valor del 4% que la banda que les comentaba, lo que es el gasto común. Okay. Y lo que visualizamos, pero esto ya tiene que ver más con una expectativa y un poco mirando la curva, que dicho de paso, hoy día yo creo que ya estamos todos mucho más expertos en analizar curvas con esto del bicho. Logaritmos exponenciales, digamos, ya hemos ido adquiriendo cierto lenguaje estadístico para ir analizando, pero ciertamente la curva muestra una tendencia bastante preocupante que debiese pasar el 8% el mes de marzo. Y abril lo más probable es que aumente mucho más. Exacto, el mes de abril todavía no lo tenemos porque lo estamos viviendo. Sí. El gasto común habitualmente se libera, hay un grueso de gasto común que se libera los primeros 5 días del mes, pero hay un grueso también importante que se libera ya a finales del mes. Y ahí está por verse, digamos, en función de más bien en mayo, la quincena de mayo, más o menos ahí vamos a tener un claro idea cómo va a ser el comportamiento perfecto de marzo y cuál va a ser el comportamiento también, una idea cómo va a ser el comportamiento de abril. Rafael, ¿qué es lo que estimas tú que generaría este aumento que ya se está visualizando del doble en temas de la morosidad? ¿Y qué impacto traería esto en las comunidades? Yo veo lo siguiente. Sí, lo que yo veo es lo siguiente, Carmen Gloria. El máximo que yo estimo que una comunidad puede soportar de morosidad por debajo del 10%. ¿Y por qué eso? Porque principalmente ese es el porcentaje que habitualmente se cobra de fondo de reserva, que muchas veces malamente se utiliza como fondo de operaciones. Por lo tanto, sobre una morosidad, sobre un 10%, yo creo que las comunidades van a entrar en un problema serio para poder enfrentar básicamente sus gastos. Y espero, digamos, que no lleguen a esa instancia. ¿Cuál va a ser el impacto de las comunidades? Eso va a ser súper variado y va a depender un poco de partir del impacto de las comunidades que no pueden recaudar la plata que requieren para poder cubrir sus gastos, que vaya a tener problemas de sueldo, va a tener problemas de pago de servicios, va a tener problemas de pago a proveedores. Ese es un primer impacto, no tener a los empleados, a los conserjes mayordomos de las comunidades sin su sueldo, por cierto, que genera un problema y te expone, digamos, a una contingencia importante. Yo me imagino que, y eso ahí viene una tarea importante, digamos, del administrador, es cómo va a administrar eso y cómo va a anticiparse finalmente a situaciones de ese tipo. Ok, correcto. Esta estadística o resultado que tú estás viendo, ¿es factible irlo sacando inmediatamente después del término de un mes? Por ejemplo, los primeros días de mayo, tú podrías tener ya la claridad de cuánto fue la morosidad del mes de marzo, en este caso. Sí, por supuesto, esto es un dato que nosotros estamos monitoreando permanentemente. Y por lo tanto, cada mes o cada periodo nosotros vamos mirando estas cifras, las vamos analizando, las vamos de alguna forma compartiendo. Rafael, yo no sé si ustedes ya han podido analizar un poco cómo es la tendencia de la morosidad en las comunas que han entrado en cuarentena, porque tenemos que entender que las primeras comunas que entraron fue Las Condes, Vitacura, Providencia, y ya salieron del tema de la cuarentena, pero sigue por lo menos lo que es Ñuñoa y Santiago. Yo no sé si han podido hacer un análisis de las comunas que han estado en cuarentena con temas de morosidad y las comunas que no han estado en cuarentena. La estamos monitoreando, Carmen Gloria, pero como te digo, marzo todavía no tengo la data. ¿Por qué? Porque hay un grueso importante de las comunidades que cierra entre el 15 y el 20 el gasto. Eso quiere decir que tú le vas a dar a lo menos 10 o 20 días de plazo para que te paguen. Por lo tanto, estamos recién entrando o venciéndose el plazo del pago. Lo que sí te puedo decir
es que las transferencias han aumentado de forma importante. Digamos, si antes un administrador recibía un 60% del pago de los gastos comunes vía transferencia, eso es un número que ha aumentado entre un 10 y un 15%, digamos, estamos llegando a un 70-75% de transferencia, digamos. El tema de pagos digitales es algo que se ha ido incrementando. Nosotros también lo hemos visto, no tan solo las transferencias, sino que también en la incorporación de pagos con tarjeta de crédito por la integración que tenemos con Transfac. Y este lunes partimos con la integración con Quipu, que vamos a ampliar la posibilidad, digamos, no tan solo tarjeta de crédito, sino que además de poder hacer transferencias vía Quipu hacia el sistema y hacia la comunidad. O sea, en el fondo, Castor también está apoyando e incentivando a que se pague el gasto común al tener esta posibilidad de pagarlo en crédito muchas veces. Claro, lo que nosotros estamos haciendo es entregarle al administrador la mayor cantidad o ampliar la gama de posibilidades de pago que le puedan entregar a sus propios deudores. Perfecto. Ok. Bueno, antes de terminar, Rafael, quiero hacerte una consulta. Qué importante tu respuesta porque tú ya llevas más de 20 años en el mercado atendiendo las comunidades, por lo tanto conoces muy bien este tema. El hecho de que hoy día no estén funcionando las áreas comunes como la piscina, como la sala de evento, ¿podría tener un descuento o digamos una rebaja significativa en el gasto común? Eso, disculpa, eso a raíz de lo que salió con un diputado. Lo que pasa es que de ahí quiero hacer un comentario al respecto. Ya, perfecto. Mira, lo que te puedo comentar es con respecto a eso, déjame ir un poquito más atrás. Yo creo que los administradores de edificios lo que están haciendo hoy día es gestionar el confinamiento. Yo creo que la labor que está desarrollando el administrador de edificios es súper importante. Si esto uno lo lleva, digamos, desde lo más macro, que es el gobierno que está estableciendo una estrategia política para poder contener esta pandemia, y eso lo baja a los alcaldes que tienen que ver una comuna. Yo creo que el paso siguiente es el administrador de edificio, que le toca justamente gestionar ese confinamiento. Y la labor que están haciendo ahí es extraordinariamente importante, y hay que reconocerla, y hay que de una u otra forma hacerla ver de lo importante que es ese rol social que hoy día a los administradores en esta situación particular les toca. Y dentro del gestionamiento de ese confinamiento hay responsabilidades y hay herramientas que yo creo que es súper importante hoy día más que nunca comenzar a verlas y aplicarlas finalmente. Y eso tiene que ver justamente con lo que tú dices, digamos. Hoy día justamente el confinamiento y muchos copropietarios no lo han entendido así. Significa quedarse dentro del departamento. Muchas personas que han pensado, digamos, que pueden salir a los espacios comunes porque probablemente lo sienten propios para poder correrse una maratón subiendo las escalas. Y eso no es confinamiento, y eso es muchas veces por mucha necesidad de hacer deporte, no pueden hacerlo todo, digamos, porque finalmente si todos estuvieran corriendo por la escala, el confinamiento no sirve. Eso implica justamente lo que tú dices, digamos, que efectivamente muchas áreas comunes, muchos espacios no se pueden utilizar, producto, digamos, que tenemos que mantener este distanciamiento social. No veo que mayores ahorros se puedan generar el no uso de ciertas instalaciones, como la piscina, bueno, menos en esta época, ni tampoco los gimnasios, bueno, las distintas instalaciones que pueda tener una comunidad. Pero por otra parte, tienes otro problema, digamos, o no sé si es un problema, pero por otra parte tienes otro efecto, que en la medida en que las comunidades también están mucho más utilizadas, porque ya antiguamente lo que tenía es que la gente salía, hoy día tú tienes que la gente está adentro, probablemente hay otras áreas de los servicios que le presta la comunidad a ese propietario que se están utilizando de forma mucho más intensiva. El agua, el gas, ahora sobre todo cuando empieza a hacer más frío,
probablemente va a ir afectando los gastos comunes. Pero vaya a los administradores un reconocimiento a esa labor que están ustedes llevando a cabo en esta pandemia, que es justamente este gestionamiento del confinamiento. Y hay 3 reflexiones solamente. Tiene que ver justamente cómo prepararse para poder desarrollar mejor esa gestión. Y así como el gobierno, y así como los alcaldes, quienes están liderando esto, y por lo tanto también los administradores, han tenido que innovar, han tenido que aprender sobre la marcha. Yo creo que el administrador también tiene que aprender sobre la marcha con respecto a eso. Y ahí yo creo que es clave una mayor comunicación, anticiparse. Lo que estamos hablando ahora es algo que es un dato, digamos, la morosidad va a aumentar. Bueno, ¿cómo yo como administrador me voy a anticipar a eso? ¿Y qué medidas voy a tomar para que mi comunidad pueda vivir con un menor ingreso? Y por otra parte, cómo aprovechamos también la oportunidad que nos genera esta situación para poder ir implementando cosas que durante mucho tiempo no era muy difícil. Y ahí digo, no era porque nosotros estamos involucrados, que es meter tecnología, digitalizar al administrador, hacer reuniones virtuales, hacer reuniones virtuales. Hoy día, comunicar virtualmente hoy día es una realidad, y hay mucha más propensión a aceptar ese tipo de formas de comunicación, y yo creo que hay una tremenda oportunidad para los administradores para justamente subirse al carro de la digitalización, y a partir de esta oportunidad que nos está entregando la pandemia, hacer que los negocios mañana sean mucho más eficientes, mucho más que lleguen mucho mejor a cada uno de los copropietarios. Entonces, en el fondo, lo que nos invita es la tecnología a estar más conectado con el residente, y también que el administrador no necesariamente tiene que estar 24/7. La presencia se tiene que dar a través de la presencia, pero puede ser de una manera digital, y también apoyándonos, en este caso, de todos los colaboradores que están en una comunidad. Entiéndase, colaboradores, mayordomos, conserjes y auxiliares de aseo. Exactamente. Y mira esta foto, una muestra de un botón solamente, una asamblea. Para mí la asamblea de copropietarios es un muy mal ejercicio para tomar decisiones, o una muy mala instancia para tomar decisiones. ¿Y por qué? Porque finalmente, y la práctica se lo dice, participan aquellas personas que generalmente tienen problemas, y no necesariamente aquellos que no tienen problema, porque les da lata, porque finalmente lo que les sucede en esas instancias es que se ven básicamente los problemas de la comunidad, y más que los problemas de la comunidad, los problemas de cada uno de los comuneros. Bueno. Una asamblea virtual, por ejemplo, que tú puedas hacer con una herramienta como Zoom o cualquiera otra, te permite tener y controlar los espacios. Vale decir, te permite primero que todo llegar a cada uno de los copropietarios en la comodidad de sus hogares, respetar los tiempos, porque finalmente tú puedes decidir quién y cuándo habla, y por lo tanto llegas Sí. Debemos aclarar que en Chile las asambleas, ¿verdad?, virtuales todavía no están autorizadas. Eso esperemos que cuando cambie la ley sí se pueda establecer. No, totalmente de acuerdo, eso es así. Pero yo te digo lo siguiente, es un desafío para el colegio del cual tú eres presidente. Si los senadores y diputados fueron capaces de adaptar y poder votar con teletrabajo, es una necesidad, un deber y una obligación del legislador implementar eso a la asamblea, porque eso va a dar más participación, y eso brinda la oportunidad a todos de participar, y lo hace mucho más democrático, y te permite justamente llegar a los copropietarios. Finalmente acá lo que queremos es que cada uno de los copropietarios pueda decidir y hacer de su comunidad un mejor lugar para vivir, si no, no es más que eso. Perfecto. Bien, estamos con Claudio, en vez de Claudia, iba a decir, ¿verdad? Me estaba acordando de Claudio. Estamos con Rafael Escobar, él es el gerente comercial de Castor, software de administración. Muchas gracias, Rafael, por habernos acompañado, por aclararnos estas dudas. Esperemos que cuando tengan más información sobre la morosidad, especialmente, que está preocupando a todo el mundo y especialmente a las autoridades, puedas también apoyarnos y darnos
la información y aclararnos también cómo vamos en ese aspecto. Exacto. Muchas gracias a ustedes. Muy bien, Gracias. un abrazo. Chao. Gracias. Chao, que estén muy bien, éxitos. Gracias. Bueno, continuamos porque todavía nos quedan un par de minutos y justamente quería comentar. Sí, tú querías comentar algo que salió ayer. Sí, claro, la verdad es que había salido antes, pero ayer Sí. salió en las últimas noticias, ¿verdad? Que es un tema que está... El diario de los edificios y condominios. Sí, están sacando mucha información, lo que es bastante bueno porque Pero, están llegando a un segmento. pero eso sí, hay que tener cuidado con la información que se está entregando, que muchas veces o en parte a veces no es tan real como se muestra. Ojo ahí con ese, por ejemplo, un tema tan real como que yo leí por ahí, el tema de que se paga en promedio 400.000 pesos por la administración de un edificio. Hay que tener mucho cuidado cuando esto uno y una crítica en realidad, lo estandariza, porque en el fondo, ¿qué es lo que van a ver los comités de administración? ¿Para qué voy a pagar más? Si el promedio son 400, pensando en comunidades que son relativamente pequeñas, personas que son ya de mayor tamaño o que requieren más gestión. Ahí yo creo que hay que tener mucho cuidado con la información de los periodistas. Sí, yo estoy plenamente de acuerdo con eso también. Y referente a lo que apareció en las noticias, está apareciendo y es una iniciativa de algunos honorables diputados, es que por el hecho de que no se están usando los espacios comunes como la piscina, como la sala de eventos y a lo mejor el quincho, ¿verdad? Deberían bajar y lo quieren hacer una obligación, porque va a ser un decreto, o sea, va a ser un decreto de ley, bajar los gastos comunes. Y perdónenme que sea tan claro al respecto, pero la verdad es que esa gente, ¿verdad?, que son los diputados, no tienen idea, ¿verdad? La verdad es que nunca, no sé si han vivido en un edificio, pero nunca han estado, digamos, chequeando o viendo cómo funciona una comunidad. Y francamente, y aquí me permito y hablo exclusivamente a modo personal, ¿verdad? Siento de que es absolutamente ridículo lo que están proponiendo. Y por una razón bien sencilla, ¿verdad? Si la piscina no se le hace los mantenimientos, va a salir más caro cuando haya que arreglar, porque primero, ¿verdad?, van a tener que cambiar el agua completa. En segundo lugar, van a tener que sanitizar. Lo más probable es que vayan a tener que después raspar y pintar la piscina de nuevo, porque durante este tiempo, ¿verdad?, va a deteriorarse. Por lo tanto, el gasto va a ser mucho mayor que lo poco que se puede pagar por el mantenimiento mensual, que son bastante bajos ese promedio. Ahora, si no se usa la sala multiuso y tampoco el quincho, significa de que a lo mejor va a haber un poco menos luz que pagar, pero la verdad es que en porcentaje será 10.000 pesos al mes. Sin embargo, hay que continuar haciéndole aseo, y al aseador yo no le puedo pagar proporcionalmente menos porque ya no está haciendo el trabajo, digamos, porque lo tiene que hacer igual, porque ya no se está usando. Entonces a lo mejor va a tener menos trabajo, pero igual va a tener que estar día a día aseando el quincho y aseando todos los espacios comunes. Por lo tanto, es absurdo lo que están proponiendo estos honorables, ¿sí? Es absurdo, ¿y por qué es absurdo? En términos básicos, porque tal como dices tú, los honorables diputados, senadores y todos los que están relacionados en el fondo, evidentemente se ve una ignorancia en el tema porque lo más probable es que no vivan en condominios. Estamos hablando tanto horizontales o verticales, da lo mismo, pero no vivan en condominios. Ahora bien, esto da una oportunidad. Yo creo que esta mención que hizo este diputado da una oportunidad para ver y para prepararnos nosotros como administradores que somos, en qué podemos empezar a ahorrar en temas de gastos comunes. Muchas comunidades gastan mucho en temas energéticos y no se dan cuenta. Muchas comunidades, y aquí se va a empezar a notar las comunidades que han sido eficientes en sus gastos. Aquí se van a empezar a notar las comunidades que realmente han tenido un contrato de mantención con proveedores de diferente índole, porque en el fondo si tú no tienes mantenciones, evidentemente todo te va a salir más caro. Yo invito acá a que los condominios empiecen a pensar, más que empezar a disminuir quitando cosas, si tienen un buen
muy buen fondo reserva, que empiecen a invertir en temas. Por ejemplo, y aquí, no sé, tenemos un tema energético. Muchas veces uno empieza a ver bajas en temas energéticos cuando empieza a trabajarlo de mejor manera, a hacer funcionar de mejor manera los temas de operativos, por ejemplo, de una sala de bomba. Yo creo que en eso nos tenemos que empezar a enfocar y ver cómo las comunidades pueden ser más eficientes ahorrando, pero no quitando, que es lo que se está proponiendo a través del legislador. Obligarnos a ahorrar, pero quitando los servicios. Eso yo lo encuentro lapidario, con una ignorancia que evidentemente... Es vergonzosa. Sí, es vergonzosa. Yo voy a decir otra palabra, pero mejor esa palabra, sí, más claro. Presente. Pero en el fondo yo creo que una buena instancia para empezar a ver cómo podemos ahorrar, pero en temas energéticos, dentro de otros temas que también se puede ahorrar. Y eso, no empezar a disminuir. Por ahí yo recuerdo muy bien una persona que me hizo clases en algún momento, Jorge Cares, voy a hacer la mención de él, que él decía, claro, ¿cómo se puede ahorrar en temas de gastos comunes en las comunidades? Quiten todo, quiten el ascensor, quiten, por ejemplo, la auxiliar de aseo, dejen la conserjería sola. Siento yo que esa es la invitación que nos está haciendo el legislador. Por lo tanto, yo hago la invitación que veamos el otro lado de la calle y empecemos a ver cómo se pueden ahorrar en temas, por ejemplo, energéticos, y sobre todo para las comunidades que tienen un muy buen fondo de reserva, que esto los va a ayudar a potenciar, a ejecutar esas acciones. Ahora, también una muy buena oportunidad para que las comunidades se den cuenta cómo han tomado decisiones durante este tiempo. Porque en el fondo, comunidades que nunca han hecho mantenciones, por ejemplo, la sala de bombas, hoy día las bombas están funcionando más porque hay más gente todo el día. Van a tener mayor desgaste, se van a empezar a dar cuenta de por qué hice la mantención cada 6 meses y no mensual. ¿Por qué no aprobé un presupuesto en la fecha que correspondía a una reparación? Yo creo que aquí muchas comunidades van a caer por las malas decisiones que han tomado. Así es. Sí, perfecto. Y eso aclara mucho para todos nuestros auditores y ojalá hayan escuchando también comités de administración o propietarios para que puedan entender, ¿verdad?, que a veces la torpeza puede más, ¿verdad? El populismo puede más que ser razonable, ¿verdad? Por lo tanto, bueno, invitamos a estos diputados a que tomen conciencia de la torpeza que están cometiendo y que puedan enmendarlo oportunamente. Bien, deberíamos irnos a un corte. Un corte, sí. ¿Qué dice Miguel? Sí, nos vamos a un corte, Miguel. Sí. Ok, no se vayan porque vamos a volver con una tremenda invitada que está relacionada con nuestros comportamientos en cuarentena. Ella es la psicóloga Chen-Hui Lin, así que no se vayan, volvemos muy pronto. Bien, ya estamos de vuelta en el programa Hablemos de Copropiedad y tal como le habíamos prometido, estamos ya conectados con nuestra invitada. Pero antes de presentarla, Carmen Gloria tiene algo muy importante que decirnos. Evidentemente muy importante porque gracias a estos dos auspiciadores no podríamos hacer este programa que cada vez tiene más éxito con los radioescuchas. Tenemos a SBO, Servicio de Gastos Comunes y Sueldos para Edificios y Condominios, una gran solución a trabajo contable de los administradores y comité de administración. Traspase el trabajo de la emisión de los cheques de gastos comunes, liquidaciones de sueldo, contratos finiquito a SBO, porque ejecuta esto y mucho más. Además, SBO usa Castor, que es el software de la administración de comunidades. Consulte sin compromiso al fono WhatsApp más 569-98240438. Y también tenemos a Valle Azul, empresa líder en limpieza y mantención de piscinas. Deja en manos de profesionales la mantención de tu piscina en condominios y particulares. Para mayor información puedes escribir al fono WhatsApp más 569-6120-6001 o el número telefónico de red fija, que es el 225-848-152. Valle Azul, deja en nuestras manos el cuidado de tu piscina. Vamos, Aníbal. Bien, ya estamos, ahora sí, queremos presentar a Chen-Hui Lin. Ella es psicóloga clínica, psicoterapeuta, entrenada en EMRD, que ya ella lo va a explicar lo que es. Ahí me lo dijo, pero se me olvidó. Para el tratamiento psicológico del trauma. Esto es muy importante porque precisamente lo que queremos conversar con ella es este tema, pero relacionado con el confinamiento en las copropiedades. Chen-Hui, ¿cómo estás? Qué gusto escucharte, qué gusto de tenerte en nuestro programa. Aníbal, un gusto es mío, muchas gracias por la invitación. Saludos, Carmen Gloria también. No puedo evitar, antes de comenzar, de darte mis felicitaciones, Carmen Gloria, porque escuché que tu hija está de cumpleaños. Sí, muchas gracias. Sí, hoy día. De hecho, a esta hora ya había nacido.
¡Ay, qué lindo! Así que a celebrar después de la forma en que podamos. De hecho, ya le cantamos cumpleaños feliz en la mañana. Nosotros como tradición en nuestra familia tenemos que todas las mañanas los levantamos y cantamos el cumpleaños feliz con la torta. Y después lo celebramos ahí con que lleguen. Bueno, hoy día va a ser menos, en realidad. Y esa tradición se cumplió también hoy día. Sí, también se cumplió ahí. Bueno, eso que tú hiciste hoy día en la mañana con tu familia es espectacular, porque aunque estemos en cuarentena y en una situación de pandemia internacional, cosas como esos hitos y rutinas tan simbólicas para la familia no podemos dejar de lado. O sea, en la medida de lo posible, adaptándonos a las posibilidades que tengamos dentro de nuestro medio, hay que tratar de mantener esas rutinas y sobre todo cosas como esa que enriquecen mucho el alma y nos dicen que estamos en familia, estamos todos juntos y vamos a estar bien. Bien. Chenhui, todo el mundo sabe, porque no solamente en Chile, sino que en todo el mundo, que una forma de combatir la pandemia es estar encerrado, confinado, ¿verdad? O en cuarentena, dependiendo de cómo se le diga en cada parte. Este encierro a causa de esta situación puede afectar el estado de ánimo de las personas que están confinadas. Sí, definitivamente. O sea, partamos de la base que el encierro, el confinamiento, como tú bien has dicho, es una de las formas que la sociedad tiene de castigar a quienes han cometido un delito, un agravio social. Entonces, no es menor que en el fondo esto de alguna manera nos genera un castigo, y además que un castigo por el cual no soy culpable. Me genera mucha perturbación respecto de la pérdida del control. Nos cambió el mundo de un día para otro. Nosotros perdimos el control sobre nuestro estado de bienestar de salud, porque tenemos que enfrentarnos a algo que no podemos manejar. Después entramos a perder control sobre nuestro trabajo, sobre la economía se ve mermada y además nos encierran y nuestra rutina, esta rutina que de alguna manera nos da estructura en el día a día, que nos da un orden mental y una tranquilidad emocional, se rompe. Nos obligan a estar encerrados y la alternativa es salir a que me contagie y eso se ve amenazada directamente mi posibilidad de que esté en riesgo mi vida o la de mis seres queridos. Sobre todo si dentro de mi familia probablemente esté presente mis padres, mis abuelos que estén de una edad avanzada. O los niños también, por supuesto, y a la larga todos. Entonces, claramente la situación de pandemia y le agregamos el confinamiento, a todos nos genera una vulnerabilidad. Y eso es lo que hay que entrar a trabajar. Y por eso también es que las autoridades, sobre todo en nuestro país, no han determinado una cuarentena para todos y por mucho tiempo, porque están considerando también estos factores que son muy importantes, alteran mucho nuestra emocionalidad, nuestra estabilidad. Probablemente hay que considerar, y les voy a hablar desde el trauma, que es mi expertise, hay que considerar que la pandemia y esta situación es un detonador en la mayoría de nosotros, sin que lo queramos. Esto es más en lo inconsciente, funcionamos mucho en lo automático. Este detonador va a revivir situaciones que en nuestro pasado, incluso de muy pequeño, nos han generado situaciones difíciles de manejar en su momento, como por ejemplo, sensación de soledad, sensación de vulnerabilidad, sensación de pérdida de nuestros seres queridos, como también están generando, además en el presente nos está ocurriendo que nos estamos colocando más ansiosos, hay una predisposición a estar más irascibles probablemente. Entonces, esto hay que tenerlo en consideración porque lo que nos ocurre efectivamente es una situación nueva, difícil de manejar para todos. Correcto. Yo aquí tengo la siguiente inquietud. ¿A quién afecta más en una familia este confinamiento? Porque tenemos por un lado personas mayores de edad, o sea, adultos mayores, tenemos niños, estamos nosotros que estamos como en una edad media. Voy a dar el ejemplo. Por ejemplo, ¿qué estoy haciendo yo? Ahí está muy de moda
una aplicación que es TikTok. Entonces uno puede hacer videos, se ríe con los videos, yo con mis hijos estamos haciendo videos, jugamos, pintamos, estamos empezando a hacer cosas que quizás antes no estábamos haciendo. Por ejemplo, cocinar en familia, inventar juegos y hacer muchos estos videos y reírnos mucho. Pero ¿realmente a quién le afecta más este confinamiento? Bueno, un poco lo dijiste, ¿no? Va a afectar a quienes, dado su proceso evolutivo, como los niños, los va a afectar definitivamente en primera línea, porque los niños están en un proceso de desarrollo de sus capacidades de regulación emocional. Ellos están configurándose a nivel neuronal patrones de cómo enfrentar las situaciones. Si lo que tú estás haciendo con tu niño es maravilloso, porque le estás enseñando no solamente, no solamente lo que en el fondo cómo vamos a funcionar en el hoy. Tú a tus hijos le estás dando patrones de cómo enfrentar las situaciones futuras para el resto de su vida. Entonces, cuando los niños están inmersos en un ambiente como el tuyo, van a estar bien. Cuando nos encontramos como niños en un ambiente donde los adultos estén siendo más afectados emocionalmente por esto, probablemente los niños se van a ver más vulnerados emocionalmente porque van a ver que conductualmente sus padres o quienes los cuidan están reaccionando ante esta amenaza de manera más disruptiva. Entonces a ellos les va a afectar de sobremanera porque son más niñitos, tienen menos capacidades para gestionar sus emociones. Por otra parte, por supuesto, también van a estar al adulto mayor, porque también ellos se ha designado que en el fondo es la población de mayor riesgo. Entonces, ellos tienen, esto les va a afectar, les va a detonar situaciones de vivencias pasadas difíciles de manejar. Y no podemos olvidar tampoco en el fondo al trabajador, que casi prácticamente somos todos, que nos cambiaron la rutina, nos encerraron y ahora hay que trabajar desde la casa, de teletrabajo, lo que a lo mejor a algunos les ha obligado a estar 100% conectados, lo cual antes no era así. Entonces, se podría pensar que por estar en la casa es menos demanda laboral, pero no es así, porque hay un error en pensar que como es online, te van a demandar constantemente. Entonces, primero que todo, es re importante colocar límites y establecer rutinas de en qué horario voy a trabajar, cuándo voy a estar disponible y organizarme con mis compañeros de trabajo para hacer reuniones. Marcar también rutinas en la casa, es muy importante respetar rutinas, pero en un equilibrio, no irme a los polos en términos de ser muy inflexible y de siempre responder a esta rutina, ¿no? También hay que dar dosis de flexibilidad y tampoco pasar al polo de no hacer nada. La rutina me va a dar estructura mental. La estructura mental me va a colocar en un control de la situación y eso per se reduce la ansiedad. Nos va a decir a todos que pese a que estamos viviendo una situación compleja, igualmente nosotros tenemos herramientas para estar a salvo. A los niños les vas a transmitir lo mismo. Y también dentro de la rutina laboral, la rutina del día de la casa, también hay que incorporar momentos lúdicos, como lo que tú justamente estás haciendo, Carmen Gloria. Y justamente con las herramientas que tenemos hoy en día, sobre todo para los niños, hacer videos en TikTok debe ser maravilloso. Y a los adultos también les encanta. Sí, cuando tú te metes a TikTok y ves muchísimos adultos que yo me muero de la risa de cómo lo disfrutan. Entonces, todas esas actividades van a hacer que pasemos toda esta situación de manera con una mejor gestión emocional. Si en el fondo el que sobrevive, y que es literal la palabra de sobrevivir, porque en el fondo vamos a sobrevivir a un estado emocional que vamos a poder gestionar de mejor manera. Quien sobrevive a las amenazas que nos ocurren a lo largo de nuestra vida son quienes tienen mejor capacidad de adaptación. No mantenerse inflexible en ningún polo y mantener una posición que se va amoldando a lo que va ocurriendo y con las herramientas que tengo, yo hago una solución que me ayuda a mantener una sanidad mental, una sanidad económica, una sanidad con mi gente. ¿Sí? Ok. Chen-Hui, ahora, ¿cuáles son las reacciones más comunes en estos casos de encierro de cada uno de los grupos etarios, tanto del adulto mayor como de los padres o de la edad intermedia y de los niños?
Mira, de partida no podemos generalizar. En psicología, por más que quisiéramos generar patrones predecibles, absolutos de comportamiento, no podemos dar un sí o un no. Por lo general siempre nos movemos en el tal vez. ¿Por qué? Porque va a depender de la historia por la cual yo me he construido, cuáles han sido mis patrones de crianza, a cómo he estado expuesto a ciertas situaciones y cómo he aprendido a defenderme, cómo he aprendido a resolver adecuadamente las situaciones que me han ocurrido en la vida. También va a obedecer en el fondo a cuánta capacidad tengo subjetivamente de hacer una mirada en mi interior y ver lo que me ocurre y poder dar solución a las emociones y a los pensamientos. De esta manera, van a haber personas que efectivamente se van a ir a un polo más de hiperactividad, hiperreactivos, y probablemente van a reaccionar más desde la ansiedad, más desde la irritabilidad, desde la rabia, mucha frustración. Por otra parte, va a haber un polo que se va a ir hacia la hiporreacción y probablemente ahí nos vamos a encontrar con actitudes como negación, no darse cuenta, no creer lo que está ocurriendo, minimizar muchísimo las estrategias de autocuidado, restar absoluta importancia. La idea es irnos al medio, en el fondo tener una ventana de tolerancia que nos permita no hacer crisis, pero que nos permita tener en consideración que hay una situación difícil que debemos enfrentar de una manera distinta como estábamos acostumbrados y hay que adaptarnos. Y esto también va a ser posible en la medida que reconozcamos lo que está ocurriendo. Pensando en familia y también en las comunidades, va a ser muy bueno que podamos conversar, manifestar lo que nos está ocurriendo, pedir y dar contención emocional, y luego de esto generar, hacer un análisis y generar una planificación de cómo vamos a enfrentar la situación. Por ejemplo, en la casa, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos a levantar a tal horario, vamos a almorzar a tal horario, vamos a revisar la cuenta de ahorro y vamos a ver cuánto es lo que vamos a poder gastar mes a mes, si es que no sabemos cómo se va a mover la economía, cómo va a estar mi trabajo, cómo va a estar mi negocio, etcétera. Y esto en las comunidades, en los edificios puntualmente, también es necesario hacerlo. Recién yo los veía a ustedes que estaban hablando con Rafael Escobar y hablaba de esto de hacer videoconferencias. Tú ahí le decías, ojo, que reuniones por videoconferencia no están aceptadas, pero sí podemos hacer reuniones sociales en nuestra comunidad mediante videoconferencia. Lo puede perfectamente organizar el administrador o el líder más entusiasta, más motivante o el líder más contenedor de la comunidad. Tener estas reuniones, lo primero que va a hacer es interiorizar la sensación de que no estoy solo, de que estoy inserto en una comunidad que primero es mi familia, a la cual yo quiero, me obedezco y también nos queremos y nos cuidamos. Pero además estamos insertos dentro de una comunidad mayor, que es a la comunidad de mi edificio, en donde los conozco a todos, empezamos a conocer las necesidades que estamos teniendo en el hoy, y a partir de eso, colaborativamente, también podemos empezar a entregar soluciones. Eso automáticamente hace que nuestras ansiedades empiecen a bajar, porque no estoy solo, estoy en una red que me va a apoyar en la medida de lo posible, ¿no? Ya sabemos que evidentemente hay que ir a tocar la puerta, identificar quiénes son los adultos mayores que están solos y generar instancias como ir a comprar, llamarlos por teléfono, llamarlos por videoconferencia si es que es posible, dejarles una notita debajo de la puerta para que vean que no están solos. La soledad puede ser compleja, hay que acompañarla, generar instancias como a lo mejor competencias de TikTok, de qué es lo que hacen con sus hijos. Hay que ponerse creativos. En el fondo la adaptabilidad exige mucha creatividad para ver cómo resolvemos inteligentemente esta situación. O sea, en el fondo, en los condominios, por lo que yo estoy entendiendo, deberíamos empezar a ser más comunidad, deberíamos ser más empáticos con el otro. Muchas veces tenemos los mismos vecinos
que, claro, tenemos distintos temperamentos, hay algunos que con este tema sobrereaccionan y quieren desinfectar todo a cualquiera que pase, ojalá ponerle cloro encima. Hay otros, en realidad, que lo ven como un episodio que está pasando una pandemia, que lo más probable es que pase, pero tenemos que tomar la medida de resguardo mínima. Hay otros que en realidad no les interesa nada, hay otros que se guardan mucho y hay otros que necesitan ser escuchados como sea. ¿Cómo se logra en un condominio? Porque son diferentes patrones. ¿Qué es lo que me ha pasado a mí en particular? Yo soy miembro de un comité de administración en mi edificio y claro, por ahí salió un grupo que es de seguridad, de sanitización, y están desesperados por hacer esto, pero hay otro grupo que dice, hey, con más cautela, vamos paso a paso. ¿Cómo se logra complementar esos dos caracteres, sobre todo ahora que estamos en un proceso de crisis? Mira, en general, lo primero que hay que hacer es tener una actitud colaborativa, muy compasiva y altamente empática. En el fondo, una escucha y comunicación activa. Cuando tú ves que hay un grupo de seres humanos que está hiporreaccionando, y esto nos lleva a una exageración probablemente de la conducta, es porque se están sintiendo altamente amenazados por esto. Para todo tipo de reacción, cuando está siendo muy disruptiva, siempre hay que partir reconociendo al otro que está teniendo una situación compleja. Yo comprendo que tú te sientas con mucho miedo, yo comprendo que estás muy estresado con esto, comprendo que hay que tomar las medidas necesarias para cuidarnos y te lo agradezco mucho. Mira qué importante siempre la palabra agradecer y te pido disculpas, te perdono cuando corresponda. O sea, te pido perdón cuando en el fondo estás sintiendo una actitud agresiva. Porque cuando una persona está en esta situación es porque se está viendo que la situación que lo amenaza supera mis capacidades. Entonces ahí ves una reacción que trata de sanitizar todo, hasta por debajo de la entrada, de la puerta, etc. Por todos lados. Claro, entonces, ahora, dado la situación, de pronto quizás no es tan malo, pero cuando tú ves que las personas están en el extremo reactivas, hay que entrar a calmarlas de la forma en que te lo planteo, reconociendo, dándole a entender al otro que tú reconoces, validas y comprendes lo que le ocurre emocionalmente. Jamás negarlo, jamás tirarlo a la broma, porque eso sería como decirle lo que a ti te pasa es una tontera y con eso vas a encender más la llama, o sea, sí. sería impensable. Me pasó en algún momento. Bueno, vamos a seguir conversando con Chen Huili. Ahora debemos hacer una pausa y por favor no se vayan, amigas y amigos, porque Chen Hui tiene muchísimos más consejos que darnos sobre cómo comportarnos en las comunidades. Volvemos inmediatamente. Bien, ya estamos de vuelta en el programa Hablemos de Copropiedad. No hemos parado de hacerle preguntas a Chen Hui. No he parado. Sí. No me dejaron un segundo de descanso. Así que está muy interesante. La verdad es que hay muchas preguntas que hacer y que están relacionadas con las comunidades. Nos damos cuenta que en las comunidades hay muchas clases de personas y muchos tipos de personalidades, y eso trae como consecuencia que en algún momento quienes podamos o puedan tener más conciencia de lo que está sucediendo en cuanto al comportamiento de las personas, entonces habría que cada uno tratar de contener, ¿verdad?, al reconocer la actitud de la otra persona. ¿Hemos entendido bien? Han entendido perfecto. Es más, puedes seguir dando toda la explicación. No, me ha costado mucho. Perfecto. En el fondo una comunidad, un grupo, y probablemente a muchos les va a hacer más sentido si lo llevamos al ámbito laboral. ¿Está el jefe o está el líder? Y dentro de los jefes también está un jefe más autoritario o un jefe más diplomático, más democrático. Pero hoy día estamos orientados al líder. Y también estamos orientados a generar grupos colaborativos, en donde yo me muevo en función del bienestar del grupo por sobre el bienestar o mis deseos individuales. Y esto en una comunidad de edificios es vital.
es vital poder manejarlo. Cuando nos encontramos con personas que se mueven más hacia el polo de lo individual en una comunidad, claramente va a ser más difícil. Y ahí va a haber que trabajar más con ellos, tratar de darles más contención para que puedan moverse hacia lo grupal. Y eso va a ser en la medida que yo también sienta que si me muevo hacia lo grupal voy a estar bien, no voy a estar amenazada, no estoy en riesgo, no estoy en peligro, ¿sí? Cuando yo no tengo un grupo que me contiene, me polarizo más a lo individual porque en el fondo me doy cuenta que estoy solo, sola y me tengo que salvar. Entonces en el fondo empiezo a acercar, empiezo a todas las acciones las empiezo a mirar solamente para mí o para mi grupo y no considero el resto porque sé que si lo hago en el fondo estoy perdiendo energía. Entonces, dime. ¿Tú te has dado cuenta, porque me lo comentaste, tú vives en una comunidad, en un edificio, y que las asambleas de copropietarios por lo general, digamos, no son muy agradables, por lo general, porque hay diferentes tipos de personalidades dentro de ellas. Esas mismas personalidades, a veces con este tipo de trauma que estamos viviendo la humanidad, se han exacerbado, especialmente las más agresivas, las más conflictivas, las más poco interesadas en llegar a acuerdos de cualquier tipo, incluso las más interesadas en sabotear cualquier situación. ¿Cómo eso hoy día, que se ha exacerbado muchísimo en las comunidades, lo podría manejar un comité de administración o incluso el administrador? Frente a una situación más agresiva, un poco lo que hablábamos antes, contener cuando si estás en la reunión misma de la asamblea y empieza a surgir una o dos personas que se empiezan a tornar más agresivas en el lenguaje, lo primero que hay que hacer, enfatizo, es contener, reconocer lo que el otro está sintiendo, reconocerle que estamos a lo mejor dando una respuesta que es poco satisfactoria para el otro porque le genera una merma en su seguridad, en su bienestar. Reconocerlo para luego pedirle disculpas, porque entendamos que estamos en una reunión en donde la conversación ha dado pie para que el otro se moleste. Entonces, pedirle una disculpa por no haberlo comprendido, por no haber acogido, no escuchar, y no escuchamos absolutamente nada que dio pie que el otro se exalte, ¿sí? Y luego de eso, invitarlo con mucha honestidad a ver cómo podemos generar una solución para que todos estemos bien. Esto también implica una postura colaborativa de todo el grupo, una postura, un cambio de switch. Lo que estamos haciendo ahí es por el grupo y eso implica dejar cosas en segundo plano respecto de mis intereses personales. Entonces, entrar a un equilibrio entre el bienestar del grupo versus mi bienestar a veces podría ser complejo, no es tan fácil. Por eso es importante no solamente reunirse en función de lo estricto administrativo, hay que generar lazos, vínculos, hay que decirle estamos disponibles como grupo y en lo individual también para contenerte, para escucharte, para una videoconferencia, porque cuando generas lazo vas a hacer que lo administrativo salga por defecto, debiese tender a funcionar. Es como cuando tienes un grupo de trabajo. Los grupos de trabajo, si solamente nos limitamos a la labor técnica y así dar instrucciones, cumplir con tareas, se torna demasiado pesado. Pero cuando involucramos al ser humano que tenemos y los ponemos a la mesa a poder compartir, nos empezamos a conocer qué es lo que pasa en mi vida personal, empezamos a conocer por qué hago y digo lo que hago, por qué reacciono de esta manera, empezamos a ser más compasivos con el otro y empezamos a cuidarnos más. Y eso empieza a darme más confianza en el grupo para yo poder llegar y en vez de plantear un enojo y una agresividad, me voy a sentir confiada en plantear lo que realmente me está pasando, que es un miedo, un temor a algo que puede que tenga origen en esa asamblea o que en realidad yo esté desplazando un miedo que tenga origen en otro ámbito de mi vida, como podría ser el laboral, en la familia, con los padres, o en mi subjetividad muy personal. ¿Me explico? Sí, perfectamente. Y en resumen podríamos decir que
tenemos que contener. O sea, cuando ya estamos en estos problemas en una asamblea o en una reunión con alguien, tendríamos que contener, pedir el perdón por quizás no haber entendido ese problema que esa persona tenía, agradecer, después invitarlo a ser partícipe de esto. Serían como las 4 claves, algo así. Sí, claramente, claramente. Y déjame evidenciar un poco la conversación que teníamos cuando quedamos en off. Jamás decirle, cálmate, relájate, o estás exagerando. Todas esas señas, a la larga lo que van a hacer es decirle al otro, sin necesariamente esa nuestra intención, pero a la larga lo que le estás diciendo es que lo que tú estás haciendo no sirve, te invisibilizo, te devalúo y te falta el respeto. Entonces eso es fatal. Mira qué interesante. Y probablemente la persona tampoco se va a estar dando cuenta mucho en términos cognitivos de aquello, pero en lo emocional te aseguro que sí. Y te aseguro que sí porque ha tenido una historia desde la infancia que ha venido diciendo que cuando me dicen este tipo de cosas, o incluso con el tono de voz, con el énfasis, a mí se me gatillan reacciones que me dicen, esta persona no me respeta, esta persona no me valora, me está invalidando, me quiere invisibilizar. Invisibilizar es la muerte de la identidad de la persona. Entonces, ese tipo de palabras, jamás. Sí. Incluso si tú, si es demasiada la agresividad, tampoco, de pronto probablemente la persona esté en un error muy grande, pero entendamos que esta subjetividad es mi realidad. Mi realidad yo la vivo, no me la puedes negar. Claro. Porque tú, una vez que se calma, que él o ella se siente en un ambiente de contención, podemos entrar a mediar. Podemos entrar a mostrarle al mundo cómo realmente está haciendo, que es más calmo, que no es tan agresivo, y podemos hacer cosas para que él se sienta mejor. Ya. Viendo otra situación, Chen-Hui, en las noticias han estado señalando un aumento en las denuncias intrafamiliares, de violencia intrafamiliar. ¿Esto será también consecuencia del encierro? Mira, ahí quiero poner un ojo. En el fondo, no hay que llamar al pánico, tampoco hay que culpabilizar en el fondo a lo que estamos viviendo como pandemia e instancias de encierro. No hay que darlo como culpabilizador de que surja agresividad y que por ello aumente la violencia intrafamiliar. Es un detonador. Es un detonador que en algunas personas va a hacer que algo detalle, algo detone, como lo dice la palabra, se gatillan situaciones que me amenazan. Pero de base, estas personas ya vienen con el fondo una conducta, un historial que hace presumir que probablemente van a tener una reacción más agresiva. Y además, el confinamiento también nos va a generar menos instancias para poder administrar mis emociones, para poder canalizarlas de mejor manera, sublimar de mejor manera. Por eso es tan importante lo que hablábamos al inicio, para poder mitigar estas reacciones que son más hacia lo más agresivo, es importante tener acciones preventivas, tener acciones de autocuidado en mi persona y en mi familia y en el entorno comunitario. Que van a ser un poco, se han conocido. Hacer meditación. La meditación o mindfulness, como le dicen, y que también se puede hacer desde el yoga, desde el tai chi, desde el qigong, son en el fondo instancias que están comprobadas científicamente. Ya desde la década del 80 han surgido investigaciones de neurocientistas respecto de cómo la meditación hace que nuestras neuronas, la actividad neuronal se empiece a equilibrar de mejor manera y podamos adquirir una mejor conciencia de lo que nos está ocurriendo introspectivamente, como también de lo que ocurre en el entorno. Eso como punto 1. Punto 2, sobre todo los que son más hiperreactivos, más ansiosos, los que necesitan estar haciendo cosas como para sentirse en control. Tienen que hacer ejercicio. Muchos dirán, pero es que estoy en casa. En casa podemos hacer muchas cosas. Si tienen que adaptarse y colocar videos de YouTube y hacer zumba si quieren, ponerse a bailar, pero tienen que hacer una actividad. Y además eso lo pueden hacer en familia y va a ser más entretenido.
por redes sociales han salido un montón de desafíos, challenger, en términos físicos. La actividad física no solamente en términos del bienestar físico, también en términos del bienestar psicoemocional. Generar actividades recreativas como lo que me encanta mencionarte, Carmen Gloria, respecto de los videos TikTok. Esos son geniales. Generar instancias de cocina. Hagamos un cake en familia, hagamos panqueques, rellenos con manjar, no sé. Pero hay que generar instancias en que yo pueda descargar esta energía que tengo acumulada, que puede ser muy agresiva, la tengo que transformar en algo positivo en el hacer. Tengo que descargar de alguna manera esa energía. Y eso puede hacer, la cantidad de opciones que tenemos en la casa son infinitas. Lo que pasa es que hay que cambiar el switch, entender que estamos en otra posibilidad y con eso ver opciones de cómo puedo solucionar. Aquí es donde hay que ponernos creativos. Entonces, por lo que tú estás diciendo, podríamos entender que esta violencia o esta agresividad que pudiera manifestarse en el encierro, ¿verdad?, es como consecuencia de algo que venía de antes, no exclusivamente a causa de estar encerrado. O sea, no porque estoy encerrado me cambió la personalidad y hoy día soy agresivo, antes no lo era. Exacto. No te va a cambiar la personalidad por esto. En el fondo lo que va a hacer que detone cosas, que va a hacer que yo reaccione de manera, una respuesta extremadamente poco adaptativa a la amenaza real, al estímulo real. Y claro, va a hacer que yo reaccione de una manera más agresiva. Probablemente podría pasar incluso en personas que normalmente vemos muy tranquilas, pero en una situación así, uno dirá, pero de la nada reacciona agresivamente. Es que no es tan de la nada. Tiene que haber una historia muy, muy en su inconsciente, porque cuando nosotros sufrimos un trauma emocional, cuando la amenaza o el estímulo externo, la vivencia externa o incluso también interna me sobrepasa, mis neuronas, como poder graficarles un dibujo de las neuronas, se forman redes que empiezan a conectarse mediante la energía eléctrica de la sinapsis y se empiezan a como retraer. Entonces esto hace que no me pueda conectar con la red emocional neuronal que es más adaptativa, que es más en positivo. Cuando se retrae, mi percepción de lo que ocurrió es fragmentada. Y de esta manera van a surgir síntomas que se expresan desde solamente lo cognitivo, solamente lo corporal o solamente lo emocional, como podría ser la agresividad. Y como es fragmentada además, sale solamente desde lo emocional sin un aparente fundamento racional, un fundamento de qué me pasó, como yo decir, es que cuando chica sufrí X situación, entonces en el fondo por esto reacciono así. Al ser fragmentada, mi memoria también retorna, se evoca fragmentadamente y la memoria es emocional, cognitiva, corporal. Yo tengo una duda, porque estamos hablando en el fondo del comportamiento agresivo, pero también, por lo menos yo me he dado cuenta que hay otro comportamiento que es excesivamente positivo. Nos vamos a un extremo con la cosa positiva y muchas veces la persona que quizás está más afectada ve que esta persona tan positiva como que no le importa nada. Y en el fondo quizás sí le importa, pero ser extremadamente positivo puede ser un poco malo irnos al extremo. Sí, definitivamente. O sea, todas las preguntas que tú te sigas haciendo respecto a la polarización no es adecuado. Lo adecuado está en el centro y en una flexibilidad para balancear. En un momento, adaptativamente, según lo que esté ocurriendo, yo me voy a polarizar un poquito para un lado y polarizar un poco para el otro, pero voy a retornar a mi punto medio. Siempre la flexibilidad y adaptación me va a hacer que yo me mueva desde un punto medio con un diámetro. ¿Okay? Para yo movilizarme. Es como los edificios acá en Chile son el mejor ejemplo de cómo reaccionar a un terremoto. Los edificios acá en Chile están hechos para cuando hay un terremoto, un chancacazo, el edificio no se queda rígido, sino que se mueve en función de las ondas y eso permite que sobreviva. Como ser humano tenemos que hacer lo mismo. Tenemos un punto de vista, somos de X manera, nos defendemos normalmente de X forma, pero cuando las condiciones ambientales, el medio ecológico en el que yo estoy cambia, yo tengo que tener una estrategia defensiva astuta. Eso quiere decir que me voy a poner agresivo cuando realmente sea necesario, o sea, la dimensión de la amenaza realmente es así, o me voy a ir a
un polo más pasivo porque es la mejor reacción adecuada a lo que está ocurriendo. Cuando las personas se hiperpolarizan en lo positivo, también con eso hay una actitud muy negacionista de lo que está ocurriendo. Ser positivos, por supuesto que es bueno, pero el polo de lo positivo es inadecuado porque es como que me pongo un prisma, unos lentes que me hacen ver que la situación no es tan agresiva y eso me coloca en riesgo. ¿Por qué? Porque no voy a alcanzar a advertir la amenaza real, entonces no voy a poder ni prepararme ni reaccionar a tiempo. Entonces, no voy a comprar alcohol gel, no voy a comprar máscara, no me voy a fabricar la máscara porque creo que no lo necesito. No voy a hacer cuarentena porque creo que lo que está ocurriendo en realidad no es tan así. Entonces, no voy a alcanzar a protegerme ni a mí ni a los míos de forma adaptativa para responder. Entonces, lo exagerado para ambos bandos es inadecuado, nos va a hacer daño tanto a nosotros como a los demás. Chen Hui, tengo otra pregunta, pero la vamos a hacer a la vuelta de comerciales, pero te la voy a dejar andando por ahí. ¿Qué pasa con los trabajadores de las comunidades? Porque siempre hablamos de los residentes, hablamos de los administradores, pero ¿qué pasa con los trabajadores? ¿Cómo los podemos ayudar para que tengan un mejor clima laboral con todo lo que ellos están pasando? Porque en el fondo los conserjes no están con una necesidad de hacer una cuarentena y se tienen que transportar por todos los medios, quizás están más expuestos y se sienten más vulnerables. Esa pregunta te la voy a pedir que la responda a la vuelta de comerciales. Perfecto. Bien, ya estamos al aire otra vez con el programa Hablemos de Copropiedad y debo decir algo y con mucha vergüenza, ¿verdad? Hemos explotado, no hemos, entre Carmen Gloria y Miguel han explotado a Chen Hui Lin, ¿verdad? En el sentido de no dejarla respirar con tanta pregunta. Pero ahora vamos a descansar por 30 segundos a Chen Hui porque Carmen Gloria tiene algo que comentarnos. Sí. Y le voy a comentar que Chen Hui nos está analizando los caracteres. A cada uno. Pero hay un exceso de positivismo, por allá no lo voy a decir. Tenemos a SBO, Servicio de Gastos Comunes y Sueldos para Edificios y Condominios, una gran solución a trabajo contable de los administradores y comité de administración. Traspase el trabajo de la emisión de los gastos comunes, cheques, liquidaciones de sueldo, contratos y finiquitos a SBO, porque SBO ejecuta esto y mucho más. Además, SBO usa Castor, que es el software de la administración de comunidades. Para más consulta puede hacerla al fono WhatsApp más 569-998-240438 y también tenemos a Bahía Azul, empresa líder en limpieza y mantención de piscinas. Deja en manos de profesionales la mantención de piscina en condominios y particulares. Para mayor información, puedes escribir al fono WhatsApp más 569-6120-6001 o al fono de red fija que es el 225-848-152. Bahía Azul deja en nuestras manos el cuidado de tu piscina. Había una pregunta que quedó ahí latente, Chen Hui, no, ¿cómo era? ¿Lo puedes decir al aire, Chen Hui, tu nombre? Claro, así está bien, Chen Hui. ¿Qué pasa? En este caso hemos hablado mucho de los residentes, el comportamiento de los residentes, quizás una mirada por ahí de los administradores, pero ¿qué pasa con los trabajadores de las comunidades? ¿Cómo podemos fortalecer que ellos se sientan más seguros, que se sientan también más contenidos? Porque generalmente ellos tienen que resolver y como que, claro, uno los ve en conserjería, quizás como residente, o como un administrador, pero no se involucra con ellos. ¿Quién debiese tomar ese rol para involucrarse con ellos y que se sientan también más apoyados, que se sientan involucrados como casi en una familia? Sí, has dicho algo muy importante. Probablemente desde lo más formal, claramente el administrador, el presidente de la comunidad y los integrantes deban tener una actitud más cercana, ¿cierto? Desde el bienestar social, económico, deberían asegurarse de darle mejor posibilidades de bienestar. Pero acá es donde la comunidad tiene que funcionar como contención en completo, o sea, y darnos cuenta de algo que va a ser como de perogrullo, pero que lamentablemente a veces se nos olvida. Todos tenemos una condición que es igual para todos, que somos todos seres humanos. Entonces, esto no se nos puede olvidar porque a todos estamos viviendo la misma situación y estamos expuestos a lo mismo. Cuando tenemos una situación acá del conserje, del trabajador, del jardinero, etcétera, claro, también,
frente a los copropietarios hay una suerte de poder, ¿cierto? Y si no acercamos un poquito la brecha, en estos momentos se va a hacer más patente esta sensación de que, claro, ellos como tienen más posibilidades me están a mí obligando a que yo venga a trabajar porque si además no vengo me voy a quedar sin sueldo. Entonces, esto hay que acortar un poquito la brecha y tratarlos, que esto es re importante porque no siempre ocurre, tratarlos como un igual porque somos todos seres humanos iguales. Tenemos la misma condición de base. Entonces, a todos hay que contenerlos, a todos hay que entender que están en una situación de vulnerabilidad, como tú muy bien dijiste, Carmen Gloria, sobre todo que en el fondo a ellos los estamos sacando de su casa, haciendo recorrer probablemente distancias importantes en movilización pública, donde los expone más, por lo tanto llegan más interferidos emocionalmente a trabajar. Y si llegamos a una comunidad en donde no me ve, y cuando digo no me ve es no me saluda, no me pregunta cómo estoy, no conversa conmigo un momento, no pregunta por mi familia, no interactúa, que reafirma el que no me ven, el que no soy importante para esta comunidad. Lo único que esta comunidad quiere es que yo haga el aseo, que yo me encargue de los números, que me encargue de vigilar. Entonces, soy prácticamente entre un robot y un conserje que no tratamos de igual a igual, no hay diferencia. Y también esto es educación, ¿no? Es tener una actitud compasiva con el otro. O sea, acá la contención es vital. También agradecer mucho. O sea, están haciendo una labor re importante para nuestra comunidad, a riesgo de exponerse con todos los que estamos acá y en el trayecto. Entonces, agradecer de las infinitas formas que existen es vital. Reconocer, contener, conversar de lo que lo pasa, preocuparnos de su familia y dar las gracias es vital. Y si de vez en cuando, dadas las situaciones, podemos liberarlos un poco antes, a lo mejor podemos como comunidad decir, liberemos día por medio el conserje, y ya que estamos en cuarentena, estamos acá todos en la casa, a lo mejor yo puedo hacer un turno y hacer guardia de conserje de 9 a 1, por ejemplo. Entonces, como comunidad también me toca organizarme para quien trabaja, para que nosotros estemos bien, poder tenerlos en mejores condiciones. Acá nos toca la palabra colaboración, nos toca a todos, y la palabra adaptarse es también re importante. Chen-Hui, ¿por qué te hago mención de lo que pasa hoy día con los trabajadores? Yo recuerdo mucho lo que pasó en el estallido social. Muchos trabajadores se tenían que exponer, sí. Muchas veces algunos esquivaban incluso hasta los golpes, un sinfín de cosas que pasaron. Y defendieron muchísimas situaciones. Vi que las comunidades, en particular, yo soy muy de agradecer. Yo les agradecí a cada uno de ellos. Excelente. Porque se portaron un 7, llegaban 2 horas antes a su turno, y sin pedir algo a cambio, un bono, nada. Era por un compromiso real, ¿ya? Pero tristemente me di cuenta que las comunidades no agradecieron y tampoco reconocieron esa labor. Entonces, ¿qué pueden hacer hoy día las comunidades para enmendar eso? Porque son trabajadores que la gran mayoría sigue trabajando en esas comunidades, y ya, claro, ellos fueron con todo su esfuerzo sin pedir nada a cambio, pero no fueron reconocidos. Entonces ahora van como, chuta, qué lata, cómo yo me siento, o cómo me puedo poner la camiseta en el fondo por esa comunidad que no me ve. Sí, este es un desafío importante, en el fondo es un llamado, o sea, podríamos tomar esto que está ocurriendo como un llamado importante de movernos desde lo individual a movernos adaptativamente, o sea, no polarizarnos, como les dije antes, a un ambiente más colaborativo, más comunitario. Porque también entendamos que no solamente está pasando con ellos, o sea, está pasando con todo el personal médico de primera línea que llegan a sus casas y son rechazados. ¿En qué cabeza entra que rechaces a una persona que está sirviendo a riesgo de su vida y de sus seres queridos, de contagiarse, y lo rechacen y lo discriminen? Entonces, no es una condición solamente de la comunidad en esta relación, es una situación que se da desde estoy muy parado en cuidar mi metro cuadrado y el de los míos, y niego lo que existe, no me interesa lo que existe, así que no lo considero, me quita energía, me desgasta. Entonces, este es un desafío, y tú en tu comunidad lo podrías comenzar a hacer,
hacer un llamado, como un trabajo de hormiguita en este llamado de convocación, de cambiarnos desde lo individual, cambiarnos a una actitud más colaborativa. Y a veces hay que psicoeducar, a veces podemos tener la intención de tener un mejor trato, pero a veces no sabemos cómo. Hay veces hay personas que creen que en una actitud más colaborativa, más amable, creen que no van a ser bien recibidos. A algunas personas les da miedo ser más cercanos. Hay otras personas que son demasiado tímidas, entonces tampoco tuvieron una expresión social más amable con el otro. Entonces, unos no les importa y otros sí, pero no saben cómo. Y obviamente los que están al medio, que tienen la herramienta, que pueden ser más sociables, más amables, más colaborativos y más de una consideración mayor por el otro, ellos son los que tienen el rol de psicoeducar a su comunidad, de llamarlos a cambiar el trato y de enseñarles cómo, de enseñarles que simplemente basta con que hoy día pases y los saludes por su nombre, y si no lo sabes, averígualo, lo saludes por su nombre, le preguntes cómo está, y ese ya es un pequeño cambio en esa relación que va a hacer una huella importante en esta persona que está trabajando para ustedes en la comunidad. Va a decir, wow, se sabe mi nombre. O sea, de partida va a cambiar la percepción que tengo de mí, o sea, soy importante, y también va a cambiar la percepción que tengo del otro. Ah, no está el altanero, si sabe quién soy yo, sí le importa. Aprovechando esto no, digamos, que estamos viendo, que es la relación con los trabajadores, entendemos que, y aquí digamos, pido también de tu opinión, que a veces no todo es compensación económica. ¿Debería haber también una especie de compensación emocional por todo lo que tú has estado mencionando últimamente? Claramente, claramente, no todo es compensación económica. ¿Y ese reconocimiento? Disculpa, sí. ¿eso sería un reconocimiento? Sí, claro, pero ojo que el reconocimiento no solamente está con recompensar con algo material. El reconocimiento parte desde cosas tan pequeñas como lo que yo les decía, de saberme tu nombre y hablarte por tu nombre. El reconocimiento parte dándote las gracias. La labor que tú estás haciendo acá es re importante porque gracias a ti que sacrificas tu bienestar sanitario, gracias a ti yo me siento segura de que no va a entrar nadie en mi comunidad. Desde ahí parte el reconocimiento, desde cosas pequeñas que se dan en el trato. Para ser más clara, cuando estamos en la empresa, nosotros tenemos un sueldo y nos podrá gustar o no, pero bueno, llegamos a un acuerdo. Y a lo mejor a veces me suben un poquito y me quedo contenta y me quedaré contento por un par de días, meses, qué sé yo. Pero cuando me llama el líder de mi grupo, el jefe de mi grupo, me dice, Chen Hui, la mano, abrazo, qué bien lo hiciste con esto. Si no me hubieses dicho esto o X cosa, pucha, habría sido todo mal. Eso te gratifica emocionalmente, te ensalza, te da valor. Y te da valor no solamente como ente individual, me da valor frente a un otro. Y yo me voy a ir feliz nuevamente a mi puesto de trabajo, con ganas de que se me ocurran más cosas, porque sé que va a ser apreciado. Eso es vital, y eso es vital en todos los ámbitos, incluso en la casa, con los hijos, con el marido, con la señora, con todos. Y en la casa, hoy aprovecho, es vital también porque se nos olvida que tenemos que cuidar lo más sagrado que es nuestra familia, y también parte por reconocer qué linda la letra que pusiste, la caligrafía que estás haciendo, qué excelente, qué bello el dibujo, qué lindo te quedó, no sé, o qué rico, qué sabroso el arroz que hiciste. Eso se hace con cariño y merece un valor, merece un reconocimiento desde el amor, en el fondo, movernos desde el amor. Movernos, por ejemplo, desde el alma, y tienes toda la razón, porque muchas veces uno empieza a reconocer cosas positivas del otro y el otro queda como, me estáis deseando, porque claro, quizás no está acostumbrado. Yo, por ejemplo, reconocí un par de cosas y me dicen, ¿pero es broma? Y digo, no, se lo estoy hablando muy de verdad. Entonces, quizás la invitación es empezar a reconocer los valores que tienen los otros y empezar quizás a acostumbrarnos a agradecer siempre, a pedir perdón cuando hay que hacerlo y meterlo ese ego, ese orgullo, no sé, en los pantalones, botarlo en la basura y empezar a ser más cercano y ver más hacia el otro.
Exacto. Bueno, no votemos el ego en el orgullo, nada hay que votar, porque todo en su buen uso, Lo recojo. recógelo, porque eso va a permitir también que yo me autorrespete, que yo marque límites, ¿te fijas? Si la clave es equilibrio, armonía. Quiero también darles mención a algo porque me parece que no lo he tocado. Comunicación, comunicarnos. Comunicarnos no solamente es decir, dar palabras, comunicar lo que quiero, a veces muy desasertivamente. Cuando yo hablo con un otro, cuando voy a hablar con un otro, tengo que ganar mayor conciencia, dejar de funcionar en automático y pensar, ¿qué quiero decir? ¿Cómo lo voy a decir? ¿Y qué quiero lograr con lo que estoy diciendo? Y una vez que tengo esto, reflexionar. Esto que voy a decir en el cómo y lo que quiero lograr, ¿cómo lo va a percibir el otro, mi interlocutor? ¿Le va a generar daño? ¿Tiene la capacidad de comprenderme o tengo que adaptar mi lenguaje? Podría ser un niño. O podríamos hablar en otro lenguaje quizás más técnico, menos técnico, no sé, estamos hablando de distintos paradigmas, cada ser humano son distintos paradigmas. Entonces tengo que lograr un lenguaje común, y dado que yo soy la que quiere comunicar algo, me tengo que preocupar que el otro me pueda entender. Y me tengo que preocupar de la consecuencia de esto, o sea, si yo quiero un resultado X, tengo que asegurarme de que mi mensaje vaya en ese entorno y no sea tergiversado por el otro. Entonces, no es solamente hablar por hablar, también me tengo que dar cuenta de la emocionalidad del otro. A lo mejor el otro no está en este preciso instante lo más disponible emocionalmente para atenderme. Entonces, a lo mejor primero tengo que contener la emoción del otro para luego, cuando esté tranquilo, comunicarme respecto de lo que a mí me pasa, de lo que yo quiero. Y en el yo quiero también ser claro. A veces nos ponemos a hablar y reclamar, qué sé yo, y a veces lo que yo necesito es contención. A lo mejor les parecerá cercano cuando te dice, bueno, ¿qué alegas tanto? ¿Qué hablas tanto? ¿Qué quieres? A veces uno se pone a hablar y alegar, porque tampoco lo ha procesado mucho, pero a veces lo único que uno está buscando es contención. El otro, ahí es donde tiene que empatizar y escuchar activamente y contener, nada más de contener. Entonces la comunicación, las formas de comunicarnos son absolutamente necesarias, una comunicación atenta y asertiva. Sí. Chen Hui, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Lamentablemente se nos está acabando el tiempo. Gracias a ustedes por la invitación. Pero estamos seguros porque han llegado muchos WhatsApp que no solamente nosotros estamos interesados, sino que mucha gente. Si alguien quisiera comunicarse contigo, hacerte alguna consulta, tener algún tipo de contacto profesional, ¿cómo lo puede hacer? Bueno, hay una, Carmen Gloria, pero yo tengo el dato. Bueno, se pueden contactar a nuestro WhatsApp, que es del Instituto Kitsui, al cual yo soy cofundadora con mi compañero Julio César Carrasco. Ambos somos psicólogos MDRistas. Y el teléfono es el 569-5634-5078. Estamos en Instagram, en Facebook, en LinkedIn, en Twitter, y a mí me pueden encontrar por psicóloga Chen Hui. De alguna manera va a salir, o por Instituto Kintsugi también en Facebook o en Instagram. Y repite el teléfono, por favor. 569-5634-5078. Nos pueden hablar por WhatsApp, los que sean más tímidos, no hay problema. Bien, ok. O dejar mensajes en las redes sociales. Quedamos gracias en contacto para en otra oportunidad. Pero por supuesto. Sobre otros temas, ¿verdad? Okay. Encantada. Encantado de nosotros también. Carmen Gloria. Abrazos a todos. Muchas gracias. Que estén muy bien. Ya no nos queda nada. Nos están apurando por acá. Un fabuloso programa, evidentemente. Esto lo vamos a tener que profundizar más. Es necesario. Y ya nos vamos, sí, Aníbal. Nos vamos. Así que muchas gracias por todos los auditores, por supuesto a nuestros dos invitados también le damos las gracias y nos vemos el próximo jueves a las 11 horas. Chao. Chao.